Estamos con una serie de prédicas que se iniciaron el domingo pasado con nuestro hermano John, que hemos llamado los propósitos generales o principales para la Iglesia. Importantes porque Iglesia somos nosotros, Iglesia eres tú y soy yo. Entonces, están basados en un libro de Rick Warren, famoso pastor, teólogo y escritor también de libros, que se llama los propósitos para la Iglesia. Y miren, son 5 los que vamos a ver en estas semanas. La semana pasada vimos el primero de ellos, que es la adoración. Hemos sido creados para alabar y para adorar a Dios. Y esa debe de ser nuestra principal labor, el adorarle, el buscarle, el orar, el obedecerle. John utilizó, ¿se acuerdan?, en la prédica del domingo pasado una expresión que llamó 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana, en adoración al Señor. El que vamos a ver hoy es el segundo de esos pilares o grandes columnas sobre las que se debe de construir la Iglesia, que es el evangelismo. Nosotros hemos sido alcanzados por el Evangelio, hemos sido predicados, hemos abrazado la fe a través de la palabra del Señor y del testimonio de otras personas. El Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros. Nosotros, como Iglesia, somos llamados a continuar. Ese será el que veremos hoy. Veremos en los domingos venideros la comunión. ¡Qué hermoso! El unirnos juntos, el partir el pan, como decía Hechos, juntos en alegría, la comunión y la coinonía entre los hermanos. Veremos también la semana siguiente el discipulado. Dice la palabra que cuando llegamos somos bebés de leche y que tenemos que ser alimentados, que tenemos que crecer, que tenemos que escudriñar la palabra y seguir avanzando. Y terminaremos con el servicio. No se concibe ser cristiano sin amar al prójimo, no se concibe ser cristiano sin, como dice la palabra, hemos recibido de gracia debemos de dar. Así que, preciosa serie, 5 principios bien importantes que nos van a guiar en estos domingos. Quiero invitarles a que abramos, vamos primero a orar antes de leer la palabra. Inclina tu rostro, oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque en verdad, como ahora te cantábamos, te notamos, Señor, con nosotros, te notamos cercano, notamos ese abrazo, Señor. Notamos, Padre Santo, que tú caminas con nosotros, tú cumples tus promesas, Señor. Dijiste que no nos dejarías solos y así es, Señor. Tu Espíritu Santo habita dentro de nosotros, Señor, y tú también, Padre, vas delante. Señor, no en vano, tú dijiste que allá donde 2 o más de nosotros estemos reunidos en tu nombre, tú estarás ahí en el medio. Así que, Señor, sabemos que estás aquí ahora. Por eso, Padre Santo, yo te lo pido con todo el corazón, Señor. No queremos oír a personas, sino que queremos oírte a ti, Señor. Queremos sentirte a ti, Padre. Señor, queremos que camines entre las sillas, Señor, y que vayas hablándonos al oído, al corazón. A cada uno de nosotros, seguro, tú tienes cosas que decirnos, Señor. Que así sea, Padre. Ministranos en este día, Señor, y en este tiempo. Padre, te rogamos que quites los estorbos, Señor, las molestias, los malos pensamientos, todas aquellas cosas que quieran venir, Señor, a incomodarnos o a molestarnos en este tiempo. Solo queremos mirarte a ti, Señor. Y solo queremos oírte a ti, Padre. Estos son momentos tan preciosos que no queremos, Señor, que nada venga a enturbiarlos. Que así sea, Señor. Bienvenido seas, muévete con poder y gran gloria, Señor, porque este es tu pueblo. Y esta es tu iglesia, Señor, que viene a adorarte y a alabarte y también a escucharte, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Miren, vamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, al capítulo 28. Estos son versículos archiconocidos, diría yo, o deberían de serlo, para todos nosotros. Vamos a ir a los versículos que van del 19 al 20. Ya solamente con dar los números, alguien los habrá ya identificado.
Y como acabamos de orar, queremos oír la palabra del Señor. Y estas son palabras directas de nuestro Señor Jesús. Mateo 28, del 19 al 20. Comparte tu Biblia con la persona o el hermano que tengas a tu lado si él no la tiene disponible. ¿Ya lo tienen? Muchos se sabrán de memoria. Miren qué dice. Palabra del Señor Jesús, directa, rotunda y contundente a sus discípulos y a todos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Miren, ¿saben qué? En los evangelios y en la palabra de Dios encontramos muchísima, abundante, rica y variada enseñanza de nuestro Señor. La Biblia es un libro maravilloso, poderoso. Es la revelación de Dios a nosotros los hombres. Y no hay, de verdad, créeme, libro más importante, más sabio, más maravilloso que la palabra de Dios. ¿Cuánto encontramos ahí? Encontramos instrucción para nuestras vidas, instrucción para nuestros matrimonios, instrucción para nuestra paternidad, para también nosotros los hijos, para con nuestros padres. Encontramos principios maravillosos y llenos de vida. Llenos de vida. Nos alecciona también sobre el uso de las riquezas, del dinero, sobre la oración, nos habla del ayuno, de lo importante que es el perdón para nuestras vidas y también que lo apliquemos en las vidas de otros. Maravilloso. Toda esa instrucción es importante, es necesaria y es hermosa. Todo ello debe de formar parte de la vida de la Iglesia, de nosotros los cristianos. Pero, ¿qué pasaría si de alguna manera tuviéramos que sintetizar toda esa valiosísima información en ciertos principios generales y más principales para nuestras vidas y para la vida de la Iglesia? Propósitos para la Iglesia, como nos ocupa en esta serie, la Iglesia de Jesús. Tal vez tendríamos que centrarnos en los dos grandes o los dos gran que tiene la Biblia. Acabamos de leer la que se conoce como la Gran Comisión. Y también existe en la palabra de Dios lo que se llamó el Gran Mandamiento. En Mateo 22 lo encontramos. Ustedes también lo recordarán. Hubo un momento en que los fariseos, una vez más, tendieron esa emboscada a nuestro Señor Jesús y quisieron de alguna manera ponerlo en evidencia delante de todas las personas que estaban oyéndole predicar. Y le preguntaron todos a una: Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Pero añadió uno más, ¿no es verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren el colofón que le puso el Señor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tremendo. De esos dos principios generales depende toda la ley y la instrucción de los profetas. Por lo tanto, debemos de prestarle mucha atención nosotros también a ese gran mandamiento, porque la Iglesia debe de amar así a Dios, con el corazón, con el alma y con la mente, es decir, con todo tu ser, con todo lo que hagas, con todo lo que pienses, con todo lo que tengas. Hay que adorar a Dios y amarle así. Ese fue, ¿no es verdad?, el principio que vimos la semana pasada en la predicación de nuestro hermano John, la adoración a Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero añadió también el Señor que la Iglesia debe de amar así también, ¿a quién? A su prójimo. Y recuerdan, porque a veces nosotros también podemos hacernos la misma pregunta:
que le hizo uno de ellos al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Tal vez encubiertamente buscando un poco justificarse. ¿Y a quién es al que tengo que amar así? Porque no será a todos. El Señor le contestó por medio de una parábola, ¿se acuerdan? La del buen samaritano. Y le contestó que nuestro prójimo es cualquiera que precise de nuestra misericordia, cualquiera que sufra o esté en necesidad, ya sean amigos, desconocidos o incluso enemigos. A estos, a los que sufren y padecen, debemos de amarlos como a uno mismo. Y eso significa que lo que deseas para ti, debes también desearlo para ellos. Eso significa que el mal que no quieres que te hagan, el cuidado y la protección que le pones a tu familia, debes también procurarlo para los demás. Y claro, el Señor nos enseñó que no deben de ser solo deseos, sino acciones. Lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Lo veremos especialmente la semana que viene, en la columna o el propósito principal de la comunión. Y si encontramos en los evangelios el gran mandamiento, pues también, como hemos leído, encontramos como fundamento y propósito de la Iglesia, con suma facilidad, la gran comisión, el gran encargo. Ese es otro de los propósitos fundamentales para su Iglesia. Ese es el que en el día de hoy nos ocupa en su primera parte. Cuando el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está el llamado al evangelismo para todos y cada uno de nosotros, para su Iglesia. Miren, Él continuó bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos la comunión de los santos, el entrar a formar parte también de la Iglesia. Y cuando Él añadió, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, podemos interpretarlo como el discipulado, la enseñanza de la palabra, porque somos llamados a edificarnos en la palabra de Dios y a crecer. Esta gran comisión, estos versículos, este encargo del Señor, fueron prácticamente sus últimas palabras en persona a ellos, a sus discípulos. Y por lo tanto, debemos tomarlo también como la importancia que tuvo. Llegaba el momento de poner en práctica todo lo que estos hombres habían aprendido, de contarle al mundo todo lo que ellos habían vivido con el Señor, de mostrarle a las gentes con señales y enseñanzas el poder de Dios. Y nadie, ninguno de nosotros, cristianos, miembros de su Iglesia, debemos de estar ni ser ajenos a estos grandes propósitos, principales fundamentos y tareas de la Iglesia. Todos nosotros debemos de estar involucrados en ellos. El gran ejemplo, como siempre, en todo y por todo, es nuestro Señor Jesús, porque si hablamos de adoración, nadie adoró, amó y obedeció a Dios Padre como Él. Nadie. Mi comida, dijo el Señor, es hacer la voluntad de mi Padre. En otra ocasión: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo y el Padre somos uno. Nadie adoró a Dios como Él. Si hablamos de evangelismo, miren, Jesús predicó y compartió la palabra de Dios con todo aquel que se cruzó, y muy especialmente con sus discípulos, para todos, igual con el pobre, con el menesteroso, con el enfermo, que con los grandes cargos. Lo hizo en las sinagogas, lo hizo en los palacios, lo hizo con las mujeres en aquel tiempo, en el cual había un machismo atroz y ellas eran postergadas y relegadas. El Señor no las relegó. Si hablamos de discipular, miren, hasta los enemigos del Señor le llamaban rabí y le reconocían como maestro y profeta. Nadie enseñó y discipuló como Jesucristo, porque Él lo hacía no como los otros rabinos, sino como quien tiene autoridad. Nos dice la palabra, la verdadera y auténtica autoridad de Dios. Y si hablamos de servir, ay hermanos, Jesús tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo, aun siendo quien era. Él dijo: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Él lavó los pies de sus discípulos y les dejó dicho, nos dejó dicho,
a todos nosotros. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque el siervo no es mayor que su señor. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Saben qué? Un cristiano que pone en práctica estos principios es bienaventurado. Una iglesia que se basa sobre estos propósitos es bienaventurada. Este gran mandamiento y esta gran comisión leemos en este libro de Rick Warren, Iglesia con propósito. Se convirtió en un eslogan para este hombre y su iglesia en Saddleback. Perdonen mi inglés. Él hizo todo un eslogan, iglesia, con esto. Dijo, un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión hace crecer una gran iglesia. Interesante. Miren, esta iglesia es una de las 8 más grandes de Estados Unidos. Según estuve leyendo, se cifran unos 22.000 asistentes semanales. ¿Escucharon bien? 22.000 asistentes semanales. Aquí no cabrían, ¿no es verdad? Dice que alimentan a un total de 42.000 personas sin hogar, con 3 comidas al día. Y podríamos seguir dando cifras y estadísticas, pero no tendríamos tiempo. Miren qué eslogan. Un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión hace crecer una gran iglesia. Así que bien haremos en prestar atención a estos fundamentos y propósitos. Porque miren, la función principal de la iglesia siempre ha sido y será comunicar la palabra de Dios. El evangelismo. Siempre. Comunicar, transmitir y enseñar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, que en aquel momento, por cierto, era pastor de una iglesia, le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco a que prediques la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, a tiempo y a destiempo, en todo momento. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Tremendo. Miren, podemos y debemos hacer muchas actividades como iglesia, pero el trasfondo de todas ellas, la razón que las motiva, el fondo que persiguen, no debe de ser otro que llevar la palabra de Dios a las personas, con la esperanza de que se conviertan, que acepten al Señor y que lo reciban. En todo lo que hagamos para obedecer este gran mandato, debemos de tener presente la necesidad de evangelizar. Y esto es mostrar y dar a conocer las buenas nuevas, el evangelio de Cristo a toda persona, a toda. Miren, permítanme poner algunos ejemplos de esta, nuestra iglesia, la tuya y la mía. Aquí hacemos lo que denominamos obra social. No alimentamos, no, a 42.000 familias, ojalá. Pero sí, hay reparto de alimentos para algunas familias. 94, a día de hoy, 94 familias se benefician de que esta iglesia, a través de una asociación que tiene, está dentro de un programa de alimentos que se trabaja con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que se trabaja con la Cruz Roja y con el Banco de Alimentos. Sufrimos 2 auditorías al año, porque estos organismos vienen a ver cómo trabajamos y cómo repartimos los alimentos, y así debe de ser, porque debemos hacer las cosas bien delante de Dios y de los hombres. Este es un ministerio costoso, muy costoso para esta iglesia. Solamente en gastos directos de esos repartos de alimentos, de ir y venir, se gastan aproximadamente en el año unos 2.000 euros, que salen de los diezmos y las ofrendas de todos ustedes, de la congregación. Hay un equipo aproximadamente de unos 20 voluntarios que trabajan a lo largo del año, porque no es solamente el día de reparto, conlleva mucho más, en diferentes actividades para ello. Todos ellos son miembros de esta iglesia, a excepción de 2, que todavía no lo son, pero que, por cierto, también tenemos la esperanza de que poco a poco encuentren aquí al Señor en sus vidas. No es esta
la labor principal de la iglesia. Y tiene, como les digo, un tremendo peso y desgaste muchas veces. Pero lo hacemos porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo hacemos porque intentamos mostrar el Evangelio de Cristo a través de la caridad, la generosidad y el amor cristiano. Y no solo el día de reparto, sino también todos los viernes, que hay un equipo de varias personas aquí que reciben a estas personas cuando vienen con temas de papeles o dudas y las escuchan. Y si ellas acceden, oran con ellas y les dan una palabra de aliento y una palabra del Señor. Por eso lo hacemos. Y por eso les digo, abriéndoles el corazón, cuando a veces trae tantos inconvenientes y tantos problemas que los trae, y me pongo a orar y le pregunto al Señor, Señor, debemos de dejar de hacer esto. Recuerdo que algunas familias se han consolidado dentro de la iglesia a través de este ministerio. Recuerdo que nuestros hermanos Javier y Mar, que salieron de aquí y que ahora son los ancianos que pastorean la iglesia de Vallecas, llegaron a los pies del Señor a través de esta necesidad. Vinieron buscando alimento físico, corporal. Pero cuando vieron que también se ofrecían cursos de matrimonios, encontraron alimento para el corazón y para el espíritu. Y sus vidas cambiaron. Tenemos otro ministerio también dentro de la asociación que llamamos Ágape, con el cual enseñamos, damos clases de español a inmigrantes. A día de hoy todos ellos son árabes. 35 mujeres, gloria a Dios. 35 mujeres vienen a estudiar español varias veces por semana y a un taller de manualidades también. En su momento hasta logramos dar clases de refuerzo a sus hijos que a veces no dominaban ni siquiera bien el español o lo dominaban, pero sus padres al no hablar español no les podían ayudar. Y tuvimos aquí varios universitarios de esta iglesia que fueron voluntarios. A día de hoy ese servicio ya no está. 5 personas trabajan directamente en ese ministerio, 2 maestros y 3 voluntarios. Y por cierto, que se necesitan más manos también ahí. Y lo hacemos porque más allá de enseñar el español, que para estas personas que no lo hablan es necesario, queremos enseñarles otra palabra, la palabra de vida, la palabra que tiene poder para cambiar los corazones. Y sutilmente, poquito a poco, ahí lo intentamos, sembrando de a poquitos. La semana que viene vendrá nuestra cena romántica, ya toda una tradición aquí, 8, no lo sé, 9 años que se hace. Miren, este es un evento, yo les digo con todo el corazón, hermanos, costosísimo, que es un trabajo, ya llevamos un mes aproximadamente trabajando. Si Dios lo permite, otra vez se llenará esto con 48 parejas, 48 familias, y muchas de ellas, hasta el momento creo que hay 6 ya inscritas, no cristianas. Y lo hacemos. Trabajan, déjenme decirles, miren, se van a dar 120 menús el sábado por la noche aquí. Hay más de 30 hermanos ahora mismo sirviendo y apoyando, unos más directamente y otros indirectamente, para que se celebre esa cena. Y lo hacemos igual, con la esperanza de enseñarles a las parejas que Dios es el inventor del matrimonio, que Dios tiene planes maravillosos y preciosos para esa unión y para las familias. Y así podríamos continuar, hermanos. Las meriendas de las mujeres, los desayunos de los varones, las reuniones de los jóvenes por la tarde, tantas y tantas y tantas cosas, gloria a Dios por esta iglesia. Pero todas ellas son para llevar la palabra de Dios. Porque como cuerpo pastoral de esta iglesia no nos planteamos ninguna actividad, ni ningún ministerio que no tenga como línea base el evangelismo, que no persiga mostrar y dar a conocer, predicar la palabra de Dios, ya sea de manera más directa y rotunda, como cuando salimos a la calle, o ahora mismo desde el púlpito cuando se predica los domingos, o de forma más indirecta y sutil. Y yo les digo,
¿Y de dónde sacamos fuerzas para hacer todo esto? Algunos amigos míos, inconversos, que preguntan y se interesan, algunos vienen a la cena incluso, muchas veces me lo dicen, oye, lo vuestro es asombroso, ¿y de dónde sacáis fuerza, tiempo y ganas para hacer todo esto y estos recursos? Pero ¿saben qué? Es el amor a Dios. Es nuestra adoración a Él que se manifiesta por medio de nuestra obediencia a la gran comisión. Es el gran mandato lo que nos mueve, lo que nos debe de impulsar a su iglesia, a seguir avanzando, a seguir predicando, testificando, a seguir evangelizando. No puede ni debe acomodarse, conformarse la iglesia mientras sepa que quedan personas sin haber sido alcanzadas. Personas que se van a una eternidad sin Dios. De ahí viene la encuesta, de ahí viene el desafío que Dios está poniendo en nuestro corazón de repente para un posible nuevo culto. ¿Saben qué? Algunos hermanos pueden pensar, pero pastor, con lo bonito que está ahora la iglesia, que se llena y que nos vemos todos los domingos y que da gusto ver al hermano y saludarlo y abrazarlo, ¿ahora vamos a separarnos? Algunos de los líderes pueden decir, supone mucho trabajo extra, duplicar predicadores, alabanza, ¿y qué hacemos con la escuela bíblica y los niños? Y tantas cosas. Y yo les digo, todo ello es cierto en buena medida. Si uno piensa en los tremendos retos y complicaciones que tiene habilitar otro culto, que nos puede traer, provoca echarse para atrás y no hacerlo. Quedarnos con lo que ya tenemos y disponernos a disfrutarlo. Pero también les digo, no es ese el llamado de Dios para su iglesia. La voluntad de Dios para su iglesia es que se esfuerce, que sea valiente, que trabaje por y para alcanzar a más personas en su nombre. Y si así lo hacemos, sin vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios, Él ha prometido estar con nosotros siempre y en todo lo que hagamos. Esa es la clase de iglesia que queremos ser en toda vida y familia, y muy especialmente en la sede de Fuenlabrada. Una iglesia con propósitos celestiales, una iglesia al servicio de Dios, una iglesia que por sobre todo predica la palabra de Dios, una iglesia que da testimonio de la persona y el amor de Cristo. ¿Cuánto hubiera querido escuchar más de un amén, hermanos? Porque ¿saben qué? La iglesia de la que hablamos, por la que murió y se entregó el Señor, aquella que es su cuerpo aquí en la tierra y cuya cabeza es Él, Jesucristo, no es solo una institución, es mucho más que eso. Son las personas que la componen, son los creyentes, son los cristianos, discípulos y seguidores del Maestro. Lo que les estoy diciendo es que la iglesia de la que estamos hablando, que tiene este llamado, somos tú y yo. Somos todos nosotros. Estos 5 propósitos, adoración, evangelismo, comunión, discipulado y servicio, no son solo para el pastor y para los líderes, ni para los hermanos que dicen amén, sino que son también para ti, para mí, para todos nosotros. El mandato para evangelizar, para llevar el evangelio a toda persona también es para ti. Hagan algo que le gusta hacer al pastor Miguel en sus predicaciones. Dile a la persona que tienes al lado, díganselo el uno al otro. El mandato a evangelizar es para ti. Gloria a Dios. Así nos despertamos también, ¿no es verdad? Vuelvan por favor. Y como es un mandato para todos y cada uno de nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia, surge un paralelismo que a mí me parece precioso. Y es el paralelismo que Pablo nos da y que les da a los corintios, una iglesia, y también nos lo dice a nosotros, a la iglesia de Fuenlabrada. El paralelismo de que nosotros somos embajadores de Cristo. Qué cosa tan hermosa. Miren, le dice Pablo a los corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Escuchen, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Vaya encargo que tienes. Vaya encargo tan maravilloso y tan precioso. Tú tienes el encargo, el mensaje, de decirle a los demás que Dios quiere reconciliarse con ellos, que les perdona, que les espera y que lo quiere hacer a través de Jesucristo. Y añade el apóstol, así que somos embajadores de Cristo. ¡Wow! Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros y les dijera, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Ay, hermano, este mensaje, esta embajada me hizo dejar mi trabajo y mi vida antigua para servir a Dios y para poder llevárselo en su nombre a otras personas. Porque ¿saben qué? No hay ni habrá mensaje, comisión, embajada más grande, más hermosa, más importante y preciosa que esta. Dice la Real Academia Española de la Lengua para definir la palabra embajador: emisario, mensajero, que representa ante otros estados al estado que le nombra o envía. Qué tremenda responsabilidad debe de ser esa, la de ser embajador de un país delante de otros países y culturas. Porque estos diplomáticos no solo deben defender y representar las políticas de su gobierno frente a otros países, sino que también son la cara y la imagen de esa nación, del país que representan. En gran medida, su desempeño profesional y personal redundará para bien o para mal en el prestigio, la credibilidad, la imagen del país al que representan, ante esas otras autoridades, la opinión pública de la nación u organismo, donde estén sirviendo como embajadores. ¿Saben qué? Más datos, hoy les traje muchos datos. España tiene un total de 191 embajadas o representaciones consulares por todo el mundo. Eso significa representación en un total de 121 países. No, sin duda. No es esta tarea la de ser embajador, diplomático y emisario, representante de tu país ante otros, nada sencilla. Y yo creo que tampoco está al alcance de cualquiera. Debido a su importancia y trascendencia, a que el prestigio, la política del país en el extranjero está en juego, se eligen a personas altamente preparadas, a diplomáticos con grandes estudios y capacidades, tanto intelectuales, morales y hasta económicas, pues si no las tienen, se les dota con los medios necesarios para ello. Estoy seguro, no se le da la condición de embajador, de representante de todo un país a cualquiera. ¿Y saben qué? Pues aún más sucede con nosotros, embajadores de Cristo. Porque la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermano, qué privilegio. Agítate ahí en tu silla, porque tú eres escogido y no por cualquiera. Somos escogidos por nuestro Señor que nos ha apartado para Él. Tú y yo, nosotros los cristianos, los que formamos la iglesia del Señor, tenemos el inmerecido privilegio, el alto honor, pero también la tremenda responsabilidad de haber sido hechos embajadores, emisarios, mensajeros de Cristo ante las personas, naciones e instituciones de todo el mundo, por encima de nuestros países de origen. Ahora tenemos una nueva nacionalidad, una nueva patria, que es la celestial. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora formamos parte del reino de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dile otra vez a la misma persona de antes, tú eres un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Díselo. Y añádele, eres un emisario y mensajero de Cristo. Así es, gloria a Dios. Hemos sido comisionados por Cristo para ser sus embajadores aquí en la tierra. Y aunque puedas pensar que tú no tienes ni la preparación ni los medios para llevar a cabo semejante tarea, déjame decirte que te equivocas. Eso es solo una estratagema del enemigo para acobardarte, incapacitarte, porque todos y cada uno de nosotros
Los llamados a esta tarea evangelizadora hemos sido ungidos con la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios es con nosotros, el mismo Jesucristo nos dejó dicho: y cuando estéis ante las instituciones, las autoridades y los gobernantes, no os preocupéis por lo que habéis de decir, pues el Espíritu Santo hablará por vosotros. A los embajadores que ejercen misión diplomática, los que representan a las naciones de esta tierra, sus gobernantes les entregan cartas de presentación para que les reciban y reconozcan en las naciones donde van destinados. A nosotros, los embajadores de Cristo, se nos ha entregado el Evangelio. El Evangelio, y dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios. Esas son nuestras cartas de presentación. Ese es el mensaje que debemos llevar y entregar a los demás en todo lugar y en todo tiempo. Miren si el Evangelio es poder de Dios, porque si España tiene 191 representaciones consulares y embajadas en 121 países, datos del año 2017 cifraban en unos 630 millones a los cristianos evangélicos en todo el mundo. 630 millones de embajadores, también en los 5 continentes, y seguro en mucho más que 121 países del mundo. Nosotros los cristianos tenemos embajadas en los lugares más recónditos e insospechados posibles, en las cárceles. ¿Se acuerdan la semana pasada en la predicación de John, el artículo del País? La cárcel de los milagros, las maras conviviendo unas con otros, convertidos en el poder del Evangelio, hermanados. Tenemos embajadas y consulados en los hospitales, en los comedores sociales, entre los indigentes y los bien acomodados, en todas las clases sociales, en la política, en los deportes, en las familias, en los hogares, en los trabajos, aún en los pleitos y, por supuesto, en las catástrofes también. Allá donde vaya y esté un cristiano, debe de haber un embajador del reino de Dios. La fuerza evangelizadora más fuerte, potente y efectiva es esta, la del pueblo de Dios ejerciendo y obedeciendo su llamado a la evangelización, a la predicación de la palabra de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Y no es que esté yo diciendo que los programas de iglesia, las grandes cruzadas y programas evangélicos no funcionen. Claro que ayudan, pero ¿saben qué? Difícilmente llegarán a los trabajos seculares, a los hogares de tus amigos no creyentes, a los dañados y enemistados con la iglesia. A esos lugares y personas sí que puedes llegar tú. Cada uno de nosotros tiene acceso a personas y círculos cerrados a la iglesia, pero abiertos a nosotros. Oportunidades para ejercer como embajadores del reino. Y no debemos ejercer esas embajadas de cualquier manera. Porque nuestro testimonio y nuestras vidas deben complementar también nuestro mensaje. Deben de darle más valor y autoridad. Y si decimos representar al reino de Dios, debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Si llevamos el Evangelio a otros, debemos actuar nosotros también conforme al Evangelio. Porque también, a través de nuestro desempeño como embajadores del reino, se pone en juego la imagen de nuestro Señor y de nuestras iglesias ante los ojos de los demás, las instituciones, los gobiernos, los que nos observan y entre los cuales vivimos. ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta del impacto tan enorme y tan grande que podríamos hacer si de verdad todos nosotros, cada uno de nosotros, se tomara en serio su llamado, su tarea de ser embajador del reino de Dios, portador y emisario del Evangelio de Cristo? ¡Qué gran impacto, hermano! Y ese es el llamado, ya voy acabando, de nuestro Señor. Porque en la Gran Comisión, Él nos ha llamado a evangelizar el mundo entero, sabedor del gran potencial que tenemos a través de su Espíritu Santo, sabedor de que si todos nos movilizamos, así será. Y nosotros somos un ejemplo vivo de esto,
porque esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, que lo lleva en el ADN de su denominación, es una iglesia fundada y levantada por misioneros. La familia Zúñiga, Juan y Pati, sus hijos, que llegaron desde el Perú y Dios los usó para levantar las iglesias Vida y Familia. Esta iglesia tiene el privilegio y la gran bendición de tener en estos momentos 3 misioneras aquí con nosotros. Isabel Brandon y Zoila Garrido, del Perú, que también respondieron a la gran comisión y dejaron su país, su familia, y vinieron aquí a evangelizar españoles y cualquier otra persona, que el Señor las trajera. Y ahora también a nuestra hermana Alicia, que viene de Chile, con el mismo llamado. ¿Saben qué? Nosotros hemos recibido mucho. Gloria a Dios por ello. Y ahora es el momento de dar. Por eso Vida y Familia envió también a Fernando y a María Julia, pastores en Londres, que también dejaron aquí todo para marchar a Londres y evangelizar allí. Y como Fuenlabrada, de aquí han salido Miguel y Marga Camporro, copastores, aquí con Tania y conmigo por mucho tiempo. Ahora pastorean en Madrid, en la iglesia de Oporto. Javier y Mar, de los cuales ya hemos hablado, que están al frente de la congregación de Vallecas. Y mucho más reciente, nuestros amados hermanos David y Ana Raudales, con su hijo Juan Marcos, que igual salieron de aquí y ahora están pastoreando una iglesia en Roma. Bendito sea Dios. En esta iglesia hay algunos jóvenes que oran porque tienen llamado misionero. ¡Qué bendición! Porque la labor principal de la iglesia, vuelvo a decirles, debe ser evangelizar a las personas, llevar el evangelio de Cristo, no solo al barrio y a la ciudad donde radica la iglesia, sino también a los alrededores, a todo el país y aún a otras naciones. No en vano el Señor les dijo también en el libro de los Hechos, quedó registrado: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dijo el Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra embajada. Y con esto acabo. Escuchen. Ahora bien, si no empezamos con lo que tenemos más cercano, con nuestra Jerusalén, con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de estudio y de trabajo, cuán difícilmente nos será pensar en embajadas y comisiones mucho mayores, lejanas y complejas. Jesús, en la parábola de los talentos, que nos enseña sobre la mayordomía y la administración de lo que Él nos ha dado y encargado, cómo tenemos que gestionarlo, cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Le dijo a los que negociaron bien con los talentos que les había entregado, los que le obedecieron y le representaron bien: muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, aquel que se acomodó, que se volvió temeroso, que no quiso trabajar para su Señor, que no obedeció y no ejerció bien su misión, su embajada, le dijo: siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y él terminó añadiendo, porque todos queremos ser, ¿no es verdad?, bendecidos. Él terminó diciendo: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A qué se refería? Al que tiene fe, al que tiene obediencia, al que tiene amor por el prójimo y a nuestro Señor. Aún se le dará más para que dé más fruto, y fruto abundante, y fruto que permanezca. Pero al que no tiene de estas cosas, aún lo poco que tiene, le será quitado. Termino como empezamos. La iglesia que obedece a Dios, que predica la palabra de verdad, que proclama y anuncia el evangelio de Cristo, será bendecida. Y crecerá y se multiplicará, pues será utilizada en gran manera por Dios como canal de bendición para otros. El cristiano que acepta y asume su llamado, su comisión a evangelizar y a proclamar el evangelio, el que acepta y ejerce como embajador, portador, transmisor del evangelio de Cristo,
este dará mucho fruto para el Señor y se convertirá en luz y sal para muchos otros. Una vez más, estamos ante una decisión que hemos de tomar nosotros. ¿Cómo y en qué medida y de qué forma queremos servir al Señor? ¿Qué clase de cristianos queremos ser? Y también les digo, a nivel de grupo, ¿qué clase de iglesia queremos ser? Gloria a Dios, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decir? Ay, Padre, si tú, Señor, eres tan claro, tan rotundo, tan enfático, con la gran comisión, Señor, el gran encargo, que debemos de entender que es tan grande porque es más importante si cabe que los demás. Señor, tú nos has llamado a no esconder tu evangelio, aquel que se le ha dado la luz admirable, la luz que cambia a los hombres. ¿Cómo hemos de meterla debajo de un almud, Señor, y esconderla? Padre, perdónanos, Señor, yo me pongo el primero, porque es verdad que muchas veces, Padre, por falta de valor, de coraje, por falta de fuerzas, por comodidad, no lo sé, por tantas cosas, Señor, que al final no son solo excusas. No compartimos, Señor, el evangelio. Perdónanos porque a veces esa persona que se sentó a nuestro lado en el autobús, Señor, o que nos cruzamos en la calle y sentimos en el corazón que era una persona necesitada, nosotros callamos. Señor, perdónanos. Porque también, Señor, si estamos aquí todos y cada uno de nosotros, es porque también hubo hombres y mujeres valientes, Señor, que obedecieron tu llamado, que aceptaron ser embajadores tuyos y que nos predicaron y que nos hablaron. Aún incluso a veces los maltratamos, Señor, y les respondimos mal, pero ellos sembraron. Otros vinieron a regar y tú tuviste la misericordia y la gracia de darnos crecimiento. Gracias, Señor. Señor, y esta iglesia quiere ser así, Señor. Yo quiero, Señor, ser así. Padre, yo te pido, empezando por el liderazgo, Señor, que nos consuma, Señor, tu amor. Nos consuma, Señor, la necesidad de predicarte y de hablarte. Señor, que esta iglesia haga un impacto, Señor, aquí en Fuenlabrada. Que empecemos por nuestra Jerusalén, Señor. Que cada uno de estos hermanos aquí presentes haga un grande impacto en su casa, Señor. Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, al resto de la familia, Señor. Que de verdad vean tu luz admirable. Que de verdad vean que somos hombres y mujeres que no solo hablan del evangelio, sino que lo viven. Que lo viven. Señor, ya es tiempo, Padre. Levántate en todos y cada uno de nosotros, Señor. Empodéranos, ponnos esa necesidad. Ponnos esa necesidad de hablar y de no callar. Ayúdanos, Señor, a poder representarte, Señor, a poder cumplir con ese llamado tan hermoso, tan precioso, Señor, y poder llevar tu palabra de vida, la palabra que revitaliza, la palabra que tiene poder para restaurar matrimonios, la palabra que tiene poder para sacar de la adicción, la palabra que tiene poder para encontrar el perdón aún a los que no se perdonan. La palabra que tiene poder para sanar al enfermo. La palabra
que tiene poder para cambiar las vidas. Gracias, Señor. Nadie tiene un privilegio más grande y un encargo más precioso que ese, Señor. Sembradores de vida, y no de cualquier vida, sino de la vida abundante, de la vida que lleva a la vida eterna. Señor, aquí estamos. Empodéranos en el día de hoy. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti. Permite, Señor, que hoy salgamos de aquí concienciados de que somos tus embajadores y que te representamos y que tenemos una comisión muy urgente que hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén, Señor.